A los oyentes, muy buenos días, qué rico que están con nosotros. Vamos a seguir hoy con el tema de la educación. Lo hemos llamado como ambientes educativos. Entonces también para hablar un poco de eso que nos propicia la relación social, el contexto educativo, teniendo en cuenta que todo contexto es educativo, en tanto nos permite sacar lo mejor de nosotros mismos. Acuérdense que educare viene del término que quiere decir sacar, y educare, que es soltar, Ay, pero qué bonito. también es desplegar lo mejor de sí mismo. Es muy hermoso porque es una conexión de tres conceptos, ¿cierto? Me vacío de los prejuicios, de los aprendizajes previos, así adquiero el vacío, y en el vacío se genera una especie de incertidumbre, una especie de crisis interna, y eso hace que despliegue lo mejor de mí mismo. Entonces, educare también es para eso que nos propiciamos allí donde sale esos poderes extraordinarios que solo aparecen en ese momento. Gente que puede levantar carros, gente que se desdobla y salta muros, gente que, bueno, cantidad de cosas. Yo creo que de alguna manera todos nos hemos pillado en esos momentos críticos donde podemos liberar el animal, podemos liberar el sentido mágico de la fuerza, el empuje propio, que nos resulta luego imposible de asimilar por la razón, ¿cierto? Digo imposible de asimilar porque siempre lo vamos a confrontar, pero yo fui capaz de hacer eso. No, eso fue un esplendor del momento. Y no, es que cuando estamos también en situaciones de incertidumbre y de crisis, entonces podemos desplegar aquello que subyace en nuestra fuerza, en nuestro empuje genuino y mágico. A mí me llama, a mí me llama la atención ahora que dices eh, el término de educar, porque estaba recreando en mi mente cuando uno entra a un colegio y encuentra a todos los alumnos calladitos y el único que habla es el profesor. Él es el que enseña, el que tiene la palabra, el que tiene el conocer, y los alumnos casi no expresan. Con lo que tú estás diciendo del poder expresar, entonces sucede que cuando uno va a un colegio de pronto externo, le pregunta a alguien, ellos son callados, porque claro, les cuesta expresar, pero lo mismo pasa desde la casa. Los muchachos cuando uno pregunta, se quedan callados, porque supuestamente uno no los va a entender o no los va a comprender. Lo que nos está invitando ahorita la nueva era es a expresar, a confiar, también a saber escuchar, porque como padres debemos de saber escuchar y aprenderíamos más si escuchamos, podríamos entenderlos mejor a los hijos. Lo mismo le pasa a los docentes. Entonces la invitación es a preguntar y a estimular en preguntas para que nos lleguen respuestas del mundo que ellos ven. Sí, hay una relación inmediata entre educare y escuchar, ¿cierto? Educar como la posibilidad de sacar lo mejor de nosotros mismos. ¿Cómo se obtiene eso? A través de la escucha. Entonces, la relación autoritaria que ejercimos con los estudiantes, con los hijos, llevó a que ellos se replegaran en sí mismos y no se creyeran o no se concibieran siquiera en posibilidad de ser entendidos o comprendidos por los padres o los adultos. Entonces, muchos jóvenes, por ejemplo, estando en círculos de adultos, no se
lanzan a dar sus proposiciones y sus ideas porque dan por hecho que esos adultos les van a negar la escucha o lo que van a decir no va a ser valorizado suficientemente. Y es que la educación vertical nos educó para eso, para atender verdades y dogmas ajenos. ¿Cómo así que verdades y dogmas ajenos? El adulto se supone que era el que tenía la razón y el que tenía la verdad última sobre cualquier situación. Y en ese sentido, entonces, nos comportamos en la vida posterior como temerosos de dar una opinión, temerosos de dar una posición propia o de defender un criterio. Eso viene rompiéndose mucho porque, y es la piedra de toque de la educación actual, porque es ahí donde está el obstáculo superior de lo que se llama la brecha generacional. Y es que los profesores sienten que los estudiantes no los escuchan, no los obedecen, no los tienen en cuenta. Y los estudiantes andan en su posición de rebelarse contra el sistema. La mayoría de las veces lo hacen de manera silenciosa. Y algo así como, dijéramos, como me ha pasado personalmente. Ustedes y verá que yo crezco. Fernando. Pero verá que yo crezco. Claro, y que obvio, es decir, están escuchando pues lo que les interesa, lo que ellos creen y lo que sienten, entonces más bien hay silencio, pues desde ese punto de vista. Y yo quería también relacionar pues, lo que estaba mencionando con el deseo de aprender, porque en el deseo de aprender, esa relación con el objeto de conocimiento, está el sujeto en libertad. O sea, por eso esa relación de aprender a aprender o aprender aprendiendo, la relación horizontal que mencionabas, Fernando, esa relación dialógica, libertaria, emancipatoria, respetuosa, comprensiva, donde hay un diálogo de tú a tú, de yo a yo, en el sentido de que yo soy tan importante como vos, es una relación discente-docente, pues donde incluso el discente es el estudiante, que no es el alumno, porque el alumno es el que no ve o el que no tiene luz, ese es más bien el estudiante o el participante, o ese ser humano, pues joven, niño o niña, que es efectivamente disiente de esa educación tradicional que viene desde la estructura y desde el terreno capitalista, donde no es democrático y donde el capitalismo pues arrasa con todo. Hay algo que nos invita también todo esto y es a que los jóvenes en esa parte interior se han vuelto muy inquietos y muchos buscan el arte, o sea, lecturas diferentes a las que el colegio coloca, la forma de explorar desde la escritura o desde la pintura, que es una manera bonita de digamos que de aprender otras formas de educación. Y muchas veces cuando las muestran a las familias tradicionales dicen, no, pero es que aquí la familia ha sido de médicos. Entonces dice, sí, pero es que yo lo que siento adentro, lo que a mí me aflora, es que yo leí algo y lo estoy expresando a través de una pintura. Entonces, ¿y de qué va a vivir? Y usted va a vivir de eso se va a morir de hambre. Y entonces yo me preguntaba y llego a esto porque tuvimos el encuentro con un personaje en un pueblo donde estuvimos y él hablaba de sus dos hijos y decía que él era ingeniero y que nunca se imaginó que sus dos hijos, uno de ellos, fuera a tomar el camino de escritor. Aún así está marcado porque la familia es una familia de médicos y el niño se marca por la medicina, pero lo que ha expresado en el momento ha sido la escritura. Entonces a mí me llama la atención es de mirar cómo podemos integrar, porque
lo que está viviendo la sociedad en este momento es una nueva sociedad, una nueva forma de educar y estamos en una economía totalmente atropellada, ¿cierto? Entonces, ¿cómo integrar para que fluya otra clase de economía donde no solamente el hacer lleve a que sea el resultado del éxito? ¿Por qué? ¿Qué sucede con los padres de hoy en día? Como hay que trabajar más de 8 horas para poder educar de la manera que el sistema nos dice, pues se perdió el contacto entre padres y hijos. Entonces, ¿cómo integrar? ¿Cómo llegar a un diálogo de una manera bonita para comprender de que la vida se puede desarrollar desde otros ámbitos como el arte? Sí, yo creo que lo que podemos aspirar en el campo de la educación es pasar de esa posición autoritaria de quien tiene el poder y tiene una verdad a la posición de ser un referente apropiado. Y el referente apropiado es aquel referente que vemos en esa dicha, en ese esplendor de una existencia que sabe sonreír, que sabe escuchar, que se despliega y puede dar ese sentido de que hay un arraigo, hay una consideración profunda, un amor por la existencia. Y es ahí donde los jóvenes están encontrando unos referentes, o es lo que buscan. Uno ve que la mayoría de los estudiantes en los colegios, qué pena decirlo, pero los profesores no están siendo referentes para esos estudiantes, sino que están cumpliendo ahí con un requisito de presento el examen, hago el trabajo, ese profesor no sabe nada, pues ahí pasemos la materia a ver qué pasa. Mientras que encontramos profesores, son cada vez más abundantes este tipo de profesores que se entronizan tanto con aquel material que transmiten que uno dice, ese profesor, ese sí sabe, pero no es que sepa, sino que está conectado con aquello que de su interior vibra, en la conexión con el arte, en la conexión con la ciencia, en la conexión con la vida económica, tantas cosas pues que se juegan allí. Una madre muy preocupada me decía, es que mis hijos tienen malas influencias. Sí, ¿cómo así? No, es que, mire, mi hijo encontró un amigo como de 10 años mayor y entonces ese amigo le está enseñando a manejar la marihuana. ¿Y cómo es eso? ¿Cómo es que uno le enseñan a manejar la marihuana? Sí, es que eso es lo que uno tiene que aprender con la marihuana. A saberla manejar. A saberla manejar, no que la marihuana. A reconocerla de otra manera. No que la marihuana te maneje. Entonces, ¿qué le preocupa a usted? Eso también es escuela. ¿Qué le preocupa a usted? A ver, en el colegio nos enseñaron a manejar la marihuana. En el colegio nos dijeron que eso era muy peligroso. Era prohibida. Que era prohibido, que como así, que eso había que perseguirlo, había que satanizarlo, exacto. Entonces nos metieron la policía y nos asaltaron nuestros enseres personales porque había que sacar todo vicio del colegio y se le trató de vicio. Como se trata de una educación unos dicen disque de inclusión, pero aquí decimos una educación para la integración. Voy a integrar esos elementos que hemos sacado luchando contra la marihuana, promoverla en todos los sentidos y en todos los ámbitos de la vida. Hoy en día la marihuana se ha constituido en un elemento integrador e imprescindible para la salud en muchos. Sí. En California, por ejemplo, y en Estados Unidos es típico. Llegas con la fórmula al dispensario de marihuana y te venden la tortica, te venden la galleta, te venden... Eso, el mercado viene abriendo pues frentes aquí también en ese sentido, pero es tomarlo en el mejor sentido. Es la manera en que se ve. No combatir el asunto, sino integrarlo. No, que la masturbación es mala, que eso
no sé, Que tiene problemas. le salen a uno pelo en la mano. Que se le sube a la cabeza. Le suben los polvos. Es que voy a mirar a ver qué tan peluda tiene la mano. Es posibilitar la integración y reconocer el valor de la autocelebración que hay en un acto masturbatorio, ¿cierto? Que para muchos sigue siendo un tabú, pero problema de cada uno. En la educación, hablar abiertamente. Hay un dicho que me encanta de Freud, pues lo voy a parafrasear. Aquello que combatimos, más logramos si lo decimos que si lo seguimos ocultando. Más o menos es lo que intenta decir Freud. Y es que todo lo que convertimos en tabú se nos convierte en fuente de tentación para el deseo y se convierte en un problema para quienes no logran dominar o controlar el impulso. Y es que una cosa es la palabra desde el pensar y otra cosa cuando se expresa. Cuando se expresa se corre el riesgo, digamos riesgo, pero un riesgo yo lo llamo bendito riesgo, porque se puede expresar mal, se puede sentir mal, puede ser que hasta lastime o dañe, pero se ha soltado. Cuando se suelta hay un efecto sanador, en el sentido de que si se hace consciente lo que se dijo, se recogen en la sombra que tenemos y que salió al fin. Si no se hace consciente, pues lo repetirá hasta que alguien se lo haga consciente, pero es sanador. Entonces también está al no pues ser también comprensivos hacia esas palabras que salen y no verlo desde la crítica, sino desde abrazarlo y decirle no, felicitaciones, porque puede soltar, al menos suelta una parte que muchas veces queremos ocultar de nosotros mismos. Entonces las generaciones que sentimos y padecimos el autoritarismo de los mayores, pues creemos que eso es lo más pertinente, ¿no? Que es lo más adecuado, que así como nos educaron a nosotros, que debemos de educar a los hijos y cómo se debe impartir la educación. Resulta de que es justo lo que estamos proponiendo el cambio, ¿cierto? Y es entender de que estamos frente a seres muy despiertos, donde ellos no tragan entero por un lado, y a veces parece que tragaran entero, se quedan en silencio, tal vez por respeto o consideración con el adulto, o tal vez porque van a evitar una sanción, pero no porque realmente estén convencidos o estén escuchando aquello que el adulto dice y rescata dizque de los valores o de no sé qué tipo de cosas. En el sentido de la reiteración de los valores, a ver, si algo transmite y tiene que lograr el trabajo educativo, digo, la labor educativa, es generar unos valores integradores. Y esos valores integradores no van a llegar en la posición vertical de haga esto porque yo soy su papá, haga aquello porque yo soy su maestro, repita conmigo, esta es la enseñanza superior, no tiene que acceder a ninguna otra enseñanza, sino más que repetir y hacer repetir al estudiante es ayudarle a desarrollar su propio criterio. Claro, porque mire que pues es una enseñanza con preguntas, más que con respuestas definitivas, y la verdad que pues como en este recuento que llevamos, pues como que se me devolvió una película, y a mí me gusta mucho, y casi siempre pues que estoy en el programa se me devuelven situaciones que he vivido y que me parece muy bonito pues contarlas, porque pues hacen parte de la vida y también de las respuestas que la vida misma también le ha dado, y que también con las preguntas que todavía uno se sigue haciendo. Fue muy bello porque pues ahorita que llegó Iván Andrés me dijo, ay, nosotros nos vimos.
Y realmente pues fue muy bonito porque recordé y les voy a contar lo que me pasó ese día. Fue el viernes que me encontré en un lugar que es de pura rumba de jóvenes, pues de niños y de niñas, pues. Entonces fue pues muy jóvenes y muy sardinos y muy, pues con respecto a mí. Y resulta que ahí yo estaba ahí contenta y sentada pues en la rumba y se me arrima un sardino, pues para mí muy sardino todavía, pues él tiene, me dijo, no María, si es que tengo 45 años, yo, para mí vos sos un sardino. Claro. Y Ay, resulta María, que fue estudiante. estudiante en mi época y fui su profesora de varias materias. Ajá. Me dijo, te vi y me devolví, yo sí será la misma, pero te vi con la misma alegría, la misma expresividad, Jovialidad. como esa misma euforia tuya, y vos ahí tan tranquila sentada y no sé qué, y qué bueno, qué alegría, pues descubriste que sos vos. Y les voy a contar el caso que pasó con ese estudiante. Fue un estudiante que empezó diseño gráfico y los sacaron en el momento que yo trabajaba pues como profesora en el SENA, y lo habían sacado porque era marihuanero. Y resulta que yo luché, pues la verdad, en los grupos de coordinación porque el chico volviera, y que me parecía que era un elemento extraordinario a todos los niveles, súper en sus conocimientos, en sus preguntas, en su postura, y que me parecía que eso no debía ser tema de expulsión. Y afortunadamente pues ganamos pues en la votación, porque eso se vota sí o no, y el chico volvió, pero pues como quedó vetado ahí en diseño gráfico, se metió a instrumentación. Entonces volvió a ser mi estudiante, pues el estudiante de varias materias. Él vuelve y me dice que nunca se olvida, pues como de mis palabras, de mis carretas, de mi alegría, de mis cosas, que quizás él no se acuerda si yo le enseñé algo, pues en materia, en términos de materia, sino de la vida. Qué lindo, Y qué que se lindo. acuerda que yo le hablaba de la vida, y les hablaba de mi vida, y les hablaba de mis cosas, y que eso fue lo que no se le quedó. Y que por eso cuando me volví a ver ahí, sentada tan tranquilamente, en medio en ese lugar, y como en la misma postura de alegría, entonces bueno, les cuento eso porque la verdad, pienso que eso es lo que le queda a uno de un profesor, de lo que le enseñó de literatura, o de las frases en filosofía, o esas cosas tan bellas que a uno le quedan toda la vida y son indelebles. Lo mismo con el papá y la mamá, esas palabras de aliento y de firmeza, pero también de valores, es lo que todavía yo tengo en este momento. Qué lindo. Lo que más transmite es la actitud, no el discurso. Y la actitud está en la jovialidad con que asumes contenidos, por ejemplo, de índole académica, por ejemplo, la actitud con que te tomas la vida. O sea, si hay profundidad en ti, los estudiantes lo perciben, así no hables. Claro, Sí, porque también. ellos ven, alcanzan. Cuando decimos los estudiantes, los jóvenes actualmente están muy despiertos, es porque ven con otros sentidos. Así Acuérdense es. que no son 5 sentidos, son 12 sentidos. Y muchos están desarrollando la telequinesia, la telepatía, la intuición, la homeostasis, ¿cierto? Cada uno desarrollamos cierta fuerza, cierta capacidad de acuerdo a lo que constituye nuestra naturaleza singular, ¿cierto? Sí. Hay gente que puede mover objetos con la mente, eso lo llama telequinesia, y se enferman y empiezan a bloquear la casa, por ejemplo. Les iba a comentar, antes de continuar, Sandra, que me parece muy pertinente. Entonces, resulta de que la semana pasada me di cuenta de un hijo de familia cualquiera. Entonces, que tenía un problema. ¿Cómo así? ¿Qué problema tenía?
que el problema era que veía colores donde aparecían sonidos. O sea, es un sentido extraordinario, eso se le llama senestesia. El sentido de la senestesia, escuchar con la vista. Ay, tan lindo. Ay, qué belleza. Oler con los oídos. Uy. No, y Fernando, ahora una pauta que Sabo- quiero decir ahora. saborear. Ay, sí. Saborear con el tacto. Uf. Eso es una propiedad muy particular de los artistas. Entonces a este personaje lo llevan a España, lo llevan de especialista en especialista porque tiene una distorsión de los sentidos y que padece el último mal de no sé quién, y lo llevan a España. Entonces lo atiende una persona especialista como en esto de psicología sensitiva. Y entonces no, es que lo que él tiene es un don específico, se llama senestesia. Él es capaz de mover otra capacidad que regularmente no tenemos muy desarrollada la mayoría de los seres humanos, y que los artistas lo reflejan, aunque no de manera tan fija, tan potente como lo presenta su hijo. El hombre regresó a Colombia y empezó a enseñar y está compartiendo información, después de hacer psicología, compartiendo información sobre lo que significa ser diferente. Uy, qué belleza. Qué lindo. Sí. Ahora que tú dices eso, Fernando, bueno, yo voy a recrear algo que tú has dicho en algunos seminarios, interludios que hemos tenido con Emanciparte, y has hablado de la luz. Entonces dices que la luz se recrea en diferentes colores. Has hablado sobre la geometría sagrada, y nosotros somos parte de la geometría sagrada, nuestro cuerpo hace parte de la geometría. Como femenino tenemos un triángulo, el masculino el rectángulo, o sea, todos nos recreamos. Y ahora yo digo, pues es que no es, para mí no es ninguna locura, no sé, pues, pero para mí es algo bonito descubrir que un ser, cuando le dicen cuadrado, ve al rojo. O sea, él tiene una conexión total con esa geometría del universo, que cuando escribe una palabra, porque la palabra se hace a través de un símbolo, él determine que sea de un color. Lo bonito de esto es descubrir que este personaje, como dice Fernando, pues es un profesional que, acogiendo el sistema, pero sin dejar el don que tiene, y puede ayudar a otros que están naciendo bajo estas condiciones, no hacerlo sentir como que es algo anormal, porque vemos anormal lo que nosotros no comprendemos. Pero cuando entramos a relacionarlos con el universo, nos damos cuenta que es que el universo funciona bajo ciertos parámetros que nosotros no hemos reconocido. Entonces muy lindo saber esa historia y tomar esa historia y conectarla con lo que hemos también, con lo que nos has enseñado, ¿cierto? De lo que es la luz, que el arco iris está en nosotros. Entonces es muy fácil, pues si yo veo una forma geométrica, colocarle un color, porque está vibrando, es como si vibráramos en esa simbología. Exacto. Inconscientemente, toda situación, todo objeto cumple la función geométrica, ¿cierto? Tiene una pertinencia geométrica en el campo de la luz, pero también tiene una coloración o un matiz dentro de esa coloración, ¿cierto? Para quien es extraño, por ejemplo, pensar en una esmeralda y no pensar en el verde, tiene que ser que no conozca la esmeralda, ¿cierto? Pero aún así habrán matices. Por ejemplo, me dicen cogollo, entonces ya me imagino un verde amarilloso, ¿cierto? Claro. Tan lindo. Pero es otra manera también de percibir. Cuando yo nazco, o puedo haber nacido superdotado, digo superdotado en un sentido, todos somos superdotados, pero pocos lo reconocemos
otros es que no descubrimos en qué estamos dotados realmente, ¿cierto? ¿Cómo es que estamos superdotados? Pero si predomina, por ejemplo, el sentido de la senestesia en el caso de este muchacho, o en el caso de la telequinesia, capacidad de mover objetos con la mente, entonces, ¿por qué no desplegar esa capacidad y especializarla? No, y no solamente está eso, si nosotros empezamos a reconocernos como algo que ya tenemos también, como cuando estamos pensando en alguien, y es algo que deseamos que esa persona se comunique y la persona se comunica, hay algo también nuevo, ¿cierto? Bueno, es como mirar que hay muchas formas, que la educación no tiene que ser la educación tradicional que nos han enseñado, sino que hay muchas formas también de reconocer eso que intuye en cada ser, ¿cierto? En cada ser que tiene sus dones propios y reconocerlos y celebrarlos. Por ejemplo, estábamos en un taller y yo decía, bueno, vamos a utilizar lo contrario, aunque no tiene que ser lo contrario, sino cómo resueno yo desde lo positivo con otra cosa, con la tristeza. Entonces no tiene que ser el antónimo de la tristeza, podría ser que la tristeza para mí yo la reemplace por música. Ay, pero eso no es el antónimo, no, pero la música me hace vibrar y ya se me quita la tristeza. Entonces es algo con lo que yo puedo resonar y no necesariamente tiene que ser una norma, algo que ya esté escrito por una enciclopedia que nos enseñaron de una manera que la vida tenía que ser de esa forma. En esa forma, digo yo, nos han enseñado, se agradece porque también a través de eso se ha aprendido, pero también podemos reinventar y sentir lo que nuestro ser empieza a resonar. Es bonito esto porque, o exquisito más que bonito, porque entonces nos estás aludiendo a un hecho que nosotros queremos promover, y es cómo la educación también está llamada a que nos reconozcamos en la singularidad y desde ese punto de vista aprender a reconocer la singularidad en los demás. ¿Cómo puedo intervenir, por ejemplo, una afección somática desde los números? La luz se presenta en números, la luz se presenta en geometría, la luz se presenta en sonido, pues son formas de la luz. Y en vibración. No es el mismo sonido, la vibración del sonido. La vibración del sonido. ¿Y el magnetismo? La luz se presenta, el magnetismo es otra manera de la vibración, ¿cierto? El magnetismo, pero también la luz se manifiesta ¿cómo se dice? En diferentes formas artísticas, de tal manera que hay gente para la cual puede ser sanador una danza, mientras que para otra puede ser sanador la música, para otra puede ser sanador la pintura, para otra puede ser sanador el mismo hecho de aprender a respirar, ¿cierto? Como hay gente que vive enfermosa, por ejemplo, las personas que recurrentemente se enferman del colon, de la parte baja del vientre, la mayoría no saben respirar, respiran desde el pecho o desde la cabeza. Es claro, no tienen oxigenación suficiente, por tanto, los órganos están demasiado quietos porque no tienen la energía que desenvuelve, que puede desplegar el oxígeno, la oxigenación. De hecho, hay una herramienta de trabajo que es la ozonización, el empleo del ozono pues con fines terapéuticos. ¿Ibas a decir? Es que quería compartirles un poema, pues con base a esta última parte que hemos conversado y que sobre todo pues ha puntualizado Fernando y Sandra, y es que precisamente como lo de los temas de enseñanza
o los temas que se colocan, que son diversos y que integran y que no necesariamente son de la materia, por ejemplo, por decir metodología de la investigación, sino que entonces recrean de una manera distinta. Entonces, incluso yo, pues pienso yo que, por ejemplo, el poema y la poesía, y por eso la palabra pues tiene colores, tiene matices, tiene sabor, tiene pues muchas cosas. Y me encontré un poema que pues me parece que viene como pues a lo que estamos diciendo, y que me parece que es muy lindo porque es muy creativo, muy imaginativo, y pues y nos pone como en ese nivel del arte, Nos pone a todo pues de con el la arte. luz en un tono. Entonces se llama Bajo el almendro. Mi hijo me trajo corriendo de la mano hasta este almendro. Un búho, mamá, un búho, un búho. Alumbra con su linterna las ramas más altas y la luz, y es un círculo que pasea. El búho se ha ido, pero él no deja de buscarlo. Sabe que allá arriba siempre hay algo vivo, aunque no podamos verlo. No importa lo fácil, no importa lo cerca, que esté todo al perderse. Este es un poema de una niña que se llama Manuela Gómez, que ganó un concurso de poemas, y lo hace todo como alusivo a su hijo. Y entonces es muy bello porque pues Claro. nos trae unas imágenes muy bellas pues, que nos recrea también esta conversación. Me llama mucho la atención la manera, porque yo digo tan bonito como la invitación de contar las historias como desde la parte de educación, pero contando historias y relacionándolas. Porque no porque la metodología, las materias que se enseñen tienen su importancia, pero tan rico poderlas recrear en la vida, ¿cierto? Conocimos a un joven que nos comentaba que parte de la diferencia que él marcaba en el colegio era eso, primero el acercarse a los jóvenes, porque él también aprendía a través de ellos, pero que para él era importante, a través de lo que él había estudiado, de la historia, recrear la materia que él daba, y que eso le estaba dando mucho resultado, porque los jóvenes en materias como matemáticas o física la pasaban muy bien. Entonces él relacionaba lo que él también como historiador hacía, porque, y a mí me parece tan importante contar una historia, primero porque uno rescata lo bueno, y segundo porque no repite lo que puede ser negativo como humano. O sea, no repetiría, porque ya la historia está contada desde un ámbito bonito, ¿cierto? Pero ¿qué nos pasa? Nosotros queremos olvidar la historia, y las historias recrean y nos pueden hacer conscientes para no repetir cosas. Sí, ahí estás proponiendo también lo que algunos planteles educativos fue un poeta llamado Andrés, no sé cuál sea el apellido, pero aquí te hacemos propaganda, Andrés. Se nos olvida en este momento, pero sí. Es un poeta que estuvo con nosotros en el encuentro de escritores en Jericó, y él presenta un proyecto integrador entre lo que es la ciencia, la matemática, la tecnología. Y bueno, ha sido un premio ganador, quiero decir, ha sido premiado por la Secretaría de Educación, y él viene implementando en su colegio, trabaja por aquí por Campo Valdés. Él vive en Aranjuez, sí, no sé dónde es que... No, en Bello, creo que es un barrio colegio París, de Bello. Barrio París, sí. Sí, es Un colegio de Bello. Y viene implementando esa metodología. Entonces él dice, yo no sé, mis compañeros andan muy estresados, yo vivo más tranquilo. Yo integro con los estudiantes y les digo, esto es de todos y es para todos. Así que todos vamos a laborar en esto. Sí. Entonces, en esa suerte de conexión integradora con los jóvenes, se mueve dentro del espíritu juvenil y todo le camina, todo le funciona. Así es. Quiero decir de que
con las posibilidades son mayores cuando yo no me doy a trabajar, sino que me doy a disfrutar. Y el disfrute lo disfruto yo para que otros aprendan a disfrutar con aquello que yo disfruto, o transmitir el amor de mi disfrute. A ver, ¿cómo decirlo? Si vemos a un profesor apagado, amargado porque trae todos los problemas de la casa y viene a dictarnos un curso de hablemos de religión, por ejemplo, y enseguida viene con la posición adusta del dogmatismo, ¿qué nos transmite a nosotros ese profesor? No, la vida si no merece ser vivida. ¿Qué sentido tiene vivir una vida así? Pero si vemos a un profesor alegre que llega en el bailoteo, como lo hacía un profesor japonés, que llegaba, la entrada era apoteósica, en una danza, y abría la puerta y daba una danza y gritaba, ¡la vida es bella! Y soltaba una carcajota. Si vemos a alguien así, en esa actitud, no tenemos que declarar incluso que la vida es bella, simplemente la vida es bella. ¿Por qué? Porque lo traslucimos, lo exudamos permanentemente en la alegría que da nuestros ojos, en la mirada, en la sonrisa, en la actitud ecuánime que sostengamos en relación al conocer que también queremos ofrecer. Claro, y mira, esto es algo muy bonito también porque el conocer no pelea ni siquiera con la forma, porque también en la educación tradicional le hemos dado mucha importancia a la forma, o sea, el correctamente, disciplinado, la persona que sabe, es que, bueno, cuando vemos que la persona desde lo más descomplicado a veces saben cosas que descrestan, entonces tampoco dejarnos llevar por la imagen, ¿cierto? Porque hoy en día estos jóvenes que mencionaba Fernando, que están dentro de sí muy calladitos, aprenden a montón una cantidad de cosas, salen y aventurean a escuchar a otros, esos otros también llenos de información comparten cosas, y cuando estos jóvenes, que muchas veces los vemos hasta mechudos, abren la boca, lo dejan a uno boquiabierto. Es muy bonito porque es también confiar en lo nuevo que está llegando y convocar a a creer también en esta juventud, ¿cierto? Y a escucharlos más, y es a integrar desde lo social y desde la parte educativa, cómo hacemos para que entre padres y docentes podamos integrar y no llegar a la crítica de lo que se está acabando, de lo que ya no funciona, desde la normatividad, desde hacer sentir a una madre que no se levanta temprano a hacer el desayuno a su hija, que su hija tiene soledades porque la mamá no se levantó a hacer el desayuno. O sea, cosas como que ya en este momento también es, y lo digo porque a mí me pasaba así, que las mamás que no se levantan, se nota una madre sacrificada. Son palabras como el sacrificio, que ya nos llevan como a que quién quisiera, qué joven quisiera volver a recrear o ver su vida como un sacrificio. Entonces yo digo, no, pues si yo estuviera joven también en este momento, digo ahora, yo tampoco quisiera tener una imagen de sacrificada. Entonces hoy en día los jóvenes deciden no tener hijos, muchas veces porque dicen, no, si es que para tener un hijo me tengo que sacrificar, prefiero no tenerlos. Entonces hay una cantidad de cosas que hoy en día los jóvenes ven y que se atreven a decirlo, pero que nosotros lo vemos desde lo negativo. Muy bien. Quiero aprovechar es que recordé que les habíamos quedado debiendo un datico de la otra conciencia que aportó para la creación del humano, ¿cierto? Y nos quedó faltando la conciencia quina, las 6 conciencias que generan el ser humano. Y también porque tiene que ver con algo que acabo de recordar, y es que
mencionamos las manifestaciones de la luz, ¿cierto? Ujú. Entonces nos quedaron faltando la información. La luz es información, es vibración, sonido, entiéndase vibración como sonido, frecuencia, ya interviene el color, matemática y geometría. Si nosotros entendemos, por ejemplo, la magnificencia de la vida como esa manifestación de esa composición exquisita que comporta, pues veríamos una posibilidad de conectar o reconectar al ser humano con la totalidad, darnos cuenta de que el sábado hicimos un taller que se llama La Danza de la Vida. Entonces le contábamos a la gente de que la luz se encrespó. ¿Dónde se encrespó la luz? Imagínense que se asomó por una gota de agua. La tomó como ventana y descubrió que se descomponía en colores. Así nació el arco iris. Y luego la luz quiso ser arco iris en múltiples manifestaciones. Ahí nació la vida. Sí, es muy lindo, es una historia muy linda y una historia, bueno, yo considero real, una historia muy bonita. Muy bella. Y es como conectar esa parte de que hablan los ancestros del arco iris, la tierra. Entonces, si nosotros nos ponemos a conectar cosas, por eso parece tan real. Vibramos desde la tierra y tenemos un arco iris incorporado. Muy lindo. Somos arco iris andando. Somos arco iris. No sé, María, que No, lo que pasa es que yo iba a hablar pues, de un ejemplo, va resonando. ¿Sí? pero no, que es muy bello pues lo que están diciendo, porque precisamente pues la vida, en la vida cotidiana y en la vida familiar, en la relación con los niños o las niñas y con los jóvenes, es decir, con la generación con la que estamos conviviendo también, pues en el caso mío. Ayer le pedí un favor a Rafaela, pues le dije, Rafaela, ¿me colaboras y me desgranas estos frijoles verdes? Pues que tú nunca lo haces. Y yo lo afirmé y me va diciendo, no, abuela. Y yo, claro, yo lo hago en mi colegio. Sí, Rafita, ¿y cómo? Me dice, pues recuerda que yo tengo 3 días de agricultura. Entonces me toca desgranar los frijoles, desgranar las alberjas, sacar las planticas de los diferentes árboles, también mover la tierra, echar las semillas y que conversan. Entonces me contaba pues varias cosas. Entonces lo quiero pues como poner un ejemplo muy bello, porque miren, pues lo que uno se imagina, lo que uno cree, lo que uno afirma, pues en el caso pues con Rafaela. Y Rafaela me está diciendo, no, mira, yo lo hago pues 3 veces a la semana, o yo hago eso y otras cosas muchas más. Entonces es un aprendizaje también para no dar por sentado pues, los desconocimientos de la niña de 8 años, porque resulta que nos sale con esa sorpresa. Entonces eso es como también tan bello el ejemplo de la luz, que está en varias dimensiones, y que también pues ella me cuenta lo de cómo estudian las matemáticas, cómo está integrada con otros elementos, que no es la matemática fría, sino que está integrada también con la música y la danza. Y entonces todo eso me parece que también, pues en el caso mío, yo estoy aprendiendo. Así es, Estoy María. recibiendo esa luz y esos nuevos conocimientos, esos elementos que a veces también uno se distrae y se le olvidan. Es que me hace recordar algo, y es que cuando nosotros nos educaron, bueno, de pronto yo tengo un poquito más de libertad, pero cuando nos educaban eran para replicar, o sea, repetir lo que los padres ya sabían. Entonces nosotros siempre veíamos a los padres como los sabios. La palabra de mi papá es el que más sabe. O sea, mi papá, digamos, entre mi papá y mi mamá sabía desde el amor y la crianza y el buen cuidado de la casa.
Mi papá sabía desde la vida, desde lo que él hacía, porque él salía, porque había viajado, porque experimentaba. Entonces yo veía eso con respeto, pero ya luego que crezco pues me doy cuenta que yo empecé a aprender cosas diferentes. Tanto fue que una vez yo me atreví a decirle a mi papá el color de la luna, él la veía del color y yo la veía de otro color y él me castigó. Me dijo que la palabra de él y yo dije, bueno. Entonces, hoy, ¿qué pasa con los jóvenes? Hay algo muy lindo y es que los jóvenes ya no nos toman como referencia, ya ellos saben más. Y dice, bueno, es que yo no me atrevo a decirte a ti, mamá, tal cosa, porque yo ya sé más que tú. Entonces, a los que son muy catedráticos les da muy, y muy cuadriculado, les da muy duro enterarse que los hijos ya no tienen como prioridad la sabiduría del padre, porque ellos están aprendiendo sus propios, o sea, ellos se están alimentando y están aprendiendo lo que desean. Y para mí eso en vez de verlo como algo negativo, yo digo, de celebrarlo. Qué rico, porque es lo que tú dices, a través de ellos uno aprende lo que le faltó aprender, porque nosotros estuvimos en digamos que en un esquema más estructurado y ellos están rompiendo esquemas. Entonces es muy bonito, muy bonito. Sí, me hiciste acordar de una niña de 3 años, le dice a la mamá, mami, así no que esa forma tuya de servir la yuca, no le quitaste el corazón a la yuca. Y es que el corazón se le quita a la yuca. Sí, se le quita el corazón para que no salga el pelo. Se le enreda a uno en... ¿Y de dónde sabe el vos eso? Ah, es que yo fui cocinera. ¿Cómo así que fuiste cocinera? Sí, yo me acuerdo de una encarnación que era la cocinera de un navío y íbamos de España a Estados Unidos en el navío. No, y lo que se intuye. Comer yuca en ese navío era una cosa extraordinaria, pero también la llevábamos, la aprendimos a utilizar mucho porque era un animal. Ay, tan rico, sí, es creer en esas intuiciones. Que no requería refrigeración. Pues la niña lo veía como un animal, ¿cierto? qué belleza. Pero es eso, o sea, cómo estamos enfrentados a niños que vienen muy lúcidos, recordando otras encarnaciones, otras vidas, recogiendo aprendizajes de diferente índole, que incluso nos pueden ayudar a entender lo que nosotros como educadores, reitero, tenemos por transmitir es el referente de una vida dichosa. Ahí, ocuparnos de ser dichosos en nuestra vida para que los hijos y los estudiantes tengan un referente de aquello que nos hace felices y aprendan a crecer desde eso que auténticamente les nace. Fernando, yo sé que se nos acaba el tiempo, pero es que me acabo de acordar de algo que nos referían y era que muchos educadores enfermos, hospitalizados y enfermos hasta en clínicas psiquiátricas y padres desesperados también enfermos, y yo digo, bueno, pero eso no debe ser la vida, porque ¿para qué entonces estudió uno tanto? ¿Y para qué se recreó? Para terminar de esa manera. Entonces me parece muy lindo lo que dices y es la mejor manera de dejar un referente, es desde la alegría, es desde que la vida vale la pena, de la vida recogemos. Y para los que, bueno, yo creo en la reencarnación, pues yo digo, lo que yo me quiero llevar fuera de conocer todo es poder no repetir historias y venir con más alegrías y voy a volver a regresar. Oye, por favor, cuando los hijos, los estudiantes son la viva representación de lo que nosotros somos, que no sean el padecer que nosotros estamos sobrellevando, sino que puedan ser la alegría que nos armoniza, que nos salutifica, que nos resulta útil. Así es. Esa es. Bueno, lo dejamos por aquí. Muchísimas gracias. Un feliz día para todos. Gracias. Feliz día, Feliz semana. gracias, fue muy chévere.